Bien, amigo oyente, quisiéramos concluir hoy el estudio que comenzamos en el programa anterior, en el versículo 16, en el cual, como vimos, se presentan los apóstatas en 5 diferentes clases. Se les llama murmuradores, es decir, que ellos están descontentos. Son querellosos y no aceptan lo que les ha tocado en su propia vida y se quejan de todo aquello que les ocurre. Luego se nos dice que andan según sus propios deseos. Estos pueden ser bajos e inmorales, o también pueden ser aquellos que nosotros aceptamos como algo de una vida muy civilizada. Puede ser que estén interesados en la música, o pueden estar interesados en un bote de vela, o algo por el estilo. Y para algunas personas esto es su religión. Indica sencillamente el vivir para satisfacer sus propios deseos, sin tomar en cuenta para nada a Dios. Luego se les describe como personas cuya boca habla cosas infladas. Esta es una adición al uso de un lenguaje extravagante que no quiere decir nada. Es el utilizar palabras floridas y muy elocuentes que al final se desvanecen como una burbuja de jabón. Es esa forma de hablar hoy que no tiene ninguna sustancia. Pensamos en los políticos cuando presentan algún mensaje o cuando tienen que responder preguntas en alguna entrevista. Siempre utilizan palabras que son muy familiares, bien conocidas por la gente, hablan de tal o cual programa que está dando resultado, y hablan mucho de que debemos hacer esto o aquello para ayudar a la gente y cosas por el estilo. Pero cuando uno analiza lo que ellos han dicho en realidad, nos damos cuenta que no nos han dicho nada. Estaban hablando nada más, eso es todo. No se comprometen de veras a hacer alguna cosa. Hay muchos hoy en el ministerio que hablan también de esa manera. Luego se nos dice, adulando a las personas para sacar provecho. Esto indica sencillamente que ellos no están esperando algo de parte de Dios, sino que están esperando algo de parte de los hombres para obtener provecho, para avanzar en algo. Ellos no buscan esto en Dios. Y eso es algo que ya hemos visto anteriormente. Usted recuerda que Santiago tuvo algo que decir en su propio libro, en el capítulo 2 de su epístola, versículo 1, dijo, «Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas». El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba de una experiencia que le ocurrió a él. Él tenía que predicar en cierta iglesia donde no le conocían muy bien, y por cierto que los sugieres de ese lugar no le conocían. Él fue allí y no se identificó a sí mismo para con ellos. Llegó a la iglesia y allí estaban 2 sugieres hablando muy animadamente el uno con el otro. No le prestaron ninguna atención a él, así es que sencillamente esperó, y finalmente uno de ellos le preguntó si deseaba un boletín. El Dr. McGee respondió que sí, y le dio las gracias. Tomó su boletín y este hombre le preguntó dónde quería sentarse. Y el Dr. McGee le respondió, «Bueno, yo no sé, ¿dónde le parece a usted que debería sentarme?» Y este hombre dijo, «Bueno, ¿quiere sentarse aquí atrás?» Él no quería llevarle hasta la parte delantera de la iglesia, aunque había muchos asientos vacíos allí. Él había llegado bien temprano. Así es que este hombre no se estaba comportando de una manera muy amigable, que digamos. El Dr. McGee nunca le dijo nada, sencillamente él fue y se sentó en un lugar. Luego, más adelante, cuando comenzó el servicio, Ujier pudo ver que el Dr. McGee estaba en la plataforma. Y desde allí el Dr. McGee observó a Ujier y se dio cuenta que había recibido una gran sorpresa. Después de terminar el servicio, Ujier se acercó a él para pedirle disculpas. Le dijo, «Yo no sabía que usted iba a ser nuestro predicador hoy. Siento mucho por la forma en que le he tratado». Y entonces el Dr. McGee le contestó, «Bueno, en realidad no era importante que usted me reconociera porque yo iba a predicar aquí de todos modos, sin importar la forma en que pueda ser recibido en la puerta». Y luego agregó, «Creo que lo importante es que usted reciba a los extraños y a los visitantes de una manera amable, que se muestre amigable con ellos. Eso es lo importante». Esto es algo que uno encuentra mucho en el presente, especialmente entre las iglesias. También en ciertas universidades y colegios. Cierta universidad confiere a una persona de otra universidad un doctorado honoris causa, algo por lo cual él no trabajó ni estudió para recibirlo. Así es que esta otra universidad invita a su vez a este hombre de la primera universidad y también hace lo mismo. Le confiere un doctorado honoris causa. Así es que ahora se pueden llamar el uno al otro doctor, y cada uno puede decir cuán maravilloso es el otro. Y esto también es cierto en cuanto a algunos predicadores.
Vamos a algún lugar y el pastor allí nos presenta como si fuéramos una gran persona, como si fuéramos un personaje de mucha importancia, lo cual en realidad no somos. Luego, él viene a visitarnos y nosotros lo presentamos a la gente como una gran persona, y puede que lo sea, no lo sabemos. Pero el punto que deseamos resaltar, amigo oyente, es que este método que se sigue es un método de apostasía. Ellos no miran a Dios. A ellos no les preocupa el escuchar que el Señor Jesucristo les dice, «Bien hecho, buen siervo y fiel». Les interesa más el aplauso de las multitudes, lo que la gente dice. Y creemos que esto perjudica mucho al ministerio, y no queremos ser negativos y presentar una mala impresión en cuanto a nuestros hermanos, porque en realidad son personas maravillosas, y muchos de ellos son muy valientes. Sin embargo, hay otros que muestran el lado opuesto aquí. En cierta conferencia, una convención, un predicador bastante tímido se acercó al pastor que acababa de predicar y le dijo, «¿Predica usted de esa manera en su propia iglesia? ¿Dice lo mismo que ha dicho aquí?» Y el predicador que acababa de hablar, un hombre de edad ya madura, le respondió que por cierto era así, porque no iba a predicar de esa manera. Y el otro predicador le dijo, «Bueno, es que si yo predicara así en mi iglesia, estoy seguro que tendría que presentar mi renuncia». El predicador más anciano le respondió, «Me da lástima que usted hable de esa manera, y estoy seguro que su iglesia está pasando por una mala situación. En efecto, el mensaje que acabo de presentar lo presenté en mi iglesia primero, antes de venir acá a esta conferencia. Lo practiqué allí para poderlo presentar aquí a estas personas». Y amigo oyente, quizá esto sea también una de las marcas o señales de la apostasía. Y Judas dice aquí, adulando a las personas para sacar provecho. O sea que están mirando a los hombres para obtener una promoción y no miran a Dios para recibir de Él una promoción. Esto es, por cierto, una condenación de esta clase de gente. Llegamos ahora a una sección que hemos llamado la ocupación del creyente en los días de la apostasía. Y en nuestro próximo programa, Dios mediante, vamos a ver este asunto de lo que los creyentes pueden hacer en los días de la apostasía. ¿Qué hacen los verdaderos creyentes? Bueno, eso lo veremos, como dijimos, en la próxima oportunidad. Pero aquí los creyentes reciben una advertencia de parte de los apóstoles de que estos apóstatas vendrán. O sea que esto no debería causar preocupación en nosotros. Esto es algo que Dios ha permitido, y Él lo ha permitido con un propósito, por cierto. Por tanto, debemos reconocer eso. Él dice aquí, y usted debe notar el término que Él está usando en este versículo 17, escuche usted. «Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo». Él se está apartando aquí de esta descripción que ha dado de los apóstatas y habla de una manera diferente. Él dice, «pero vosotros, amados». O sea que Él ahora está dando vuelta a la página, por así decirlo, observando el otro lado de la moneda. Él se está dirigiendo ahora a los amados. Ahora, estos amados aquí no son los amados de Judas. Sin embargo, creemos que Él les amaba, porque no les hubiera escrito una carta como esta si no les amara. Y Él les está diciendo la verdad. Pero la palabra que Él está utilizando aquí indica que ellos son amados por Dios. Estos son aquellos que están experimentando el amor de Dios en sus propias vidas. Por esas razones que ellos son llamados amados. Luego Él les dice, «Tened memoria de las palabras». Y esto es algo que vamos a llevar a nuestra próxima vida, una memoria. El Señor Jesucristo le dijo al hombre rico que murió y fue a parar a ese lugar de tormento, «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida». Eso va a ser parte de esas tinieblas. Va a ser el estado de los perdidos. Creemos que cuando ellos miren hacia atrás, hacia el pasado, van a recordar aquello que hicieron en esta vida. Creemos que todos nosotros vamos a poder hacer eso. Pero gracias a Dios que todos nuestros pecados han sido borrados, porque si no fuera así, entonces seríamos torturados en nuestras propias mentes, porque podremos hacer memoria de eso en ese entonces. A través de toda la palabra de Dios usted puede encontrar que se nos dice que debemos recordar, es decir, que ellos deben recordar la palabra de Dios. Usted y yo, amigo oyente, debemos conocer la palabra de Dios para que nuestras memorias puedan recordar aquellas cosas que necesitamos cuando se presente la ocasión de recordar estas grandes verdades. O sea que los creyentes debemos conocer la palabra de Dios. En este versículo 17 entonces, Judas dice, «Pero vosotros, amados,
tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aparentemente, Judas no era un apóstol. Él toma una posición muy humilde, aunque era medio hermano del Señor. Él estaba utilizando aquí a los apóstoles para corroborar aquello que él va a decir. Él ya ha hecho esto anteriormente. En realidad, él ha dicho que lo que él iba a escribir en cuanto a la apostasía no era algo nuevo. Yo no soy el único que ha escrito en cuanto a esto, dice. Otros ya lo han hecho con anterioridad. Así es que él dice entonces, en este versículo 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. O sea que usted debe saber lo que la palabra de Dios quiere decir, y ya vamos a ver antes de concluir esta epístola que esto es algo muy esencial. Nosotros no creemos que usted pueda tomar una posición en este mundo al lado de Dios y no tropezar, a no ser que tenga una buena base, un buen conocimiento de la palabra de Dios. Es algo esencial. Hemos podido apreciar a gran cantidad de personas, hombres y mujeres, tropezar y caer. Y uno puede atribuir eso a esa falta de conocimiento de la palabra de Dios. Así es que es muy importante para nosotros los creyentes el conocer lo que la palabra de Dios tiene que decir. Llegamos ahora a algo que es muy importante. Hemos llegado al punto donde opinamos que necesitamos una unción especial del Espíritu Santo para siquiera hablar de esto, porque aquí tenemos algo que es de suma importancia y donde no se hace o no se presenta una diferencia el día de hoy. En los versículos 18 y 19 de esta epístola de Judas leemos, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Antes de entrar a considerar lo que se nos dice aquí en estos versículos 18 y 19, creemos que debemos regresar a lo que se nos dice allá en el versículo 16. Dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Luego él dice que debemos recordar lo que los apóstoles nos han dicho, que ellos nos han dicho que habría personas que se burlarían en los días postreros, que andarán según sus malvados deseos. Es decir, que sus deseos son completamente separados de Dios, separados de la voluntad de Dios. Y él los define aquí como cosas sensuales. Estos son aquellos que se separan a sí mismos y no tienen al Espíritu Santo. Creemos que es necesario compartir con usted algo que es de suma importancia. En primer lugar, esta gente causa divisiones en la iglesia. Busca apartarse. Es como si hicieran una línea a través de la iglesia y separaran a una parte de la otra. Eso es lo que ha hecho en realidad el liberalismo. Ha dividido la iglesia organizada. Las grandes denominaciones han sido divididas por los liberales. No fueron los fundamentalistas los que hicieron esa división en la iglesia. Ellos sencillamente se mantuvieron con aquello que siempre había creído la iglesia. En primer lugar, vinieron aquellos llamados modernistas. Estos querían cambiar las cosas. Es por eso que fueron llamados de esa manera. Ahora, nunca les gustó ese nombre. En cambio, les gusta que se les llame liberales en el presente. Pero el liberal, amigo oyente, en lugar de ser tolerante, comprensivo, de miras amplias, a nuestro juicio, ya sea en la teología o en la política, es una persona de miras estrechas y, francamente hablando, amigo oyente, una persona muy peligrosa de tratar, porque esta persona trata con usted de una manera virulenta, mordaz, llena de odio. Una persona a la cual no le preocupa si lo hiere a usted o no. De eso estamos seguros. Ahora, permítanos compartir con usted algo que dice el Dr. Vincent. Dice, estos causan divisiones en la iglesia, se los llama sensuales, y la palabra que se utiliza aquí en el griego es psukikos. Y allí obtenemos la palabra psicología. Indica una vida que está centrada alrededor del individuo, es decir, del yo. Es una forma de vivir egoísta. De manera que el individuo, la persona, llega a ser todo importante, lo que viene primero. Es egoísta, es fuera de lo natural. Y quiere decir que no ha sido renovado, que no ha nacido de nuevo. Ahora permítanos compartir también una declaración que hizo el erudito Alford. Él dijo, el espíritu, o sea, psuki, es el centro del ser personal, del yo de cada individuo. Se encuentra unido en cada hombre al espíritu, la parte más elevada del hombre, y al cuerpo, la parte más baja del hombre. Es atraída hacia arriba por el uno, hacia abajo por el otro.
Aquel que se entrega a sus apetitos más bajos, o sea, sarquicós, es decir, lo carnal, es lo contrario de aquel que por medio de la comunión de su espíritu con el Espíritu de Dios se entrega o busca las cosas más elevadas de su ser, y ese es un hombre espiritual. El hombre natural, el hombre sensual, es un hombre egoísta. Él vive como un animal. Quiere obtener todo lo que pueda, quiere comer todo lo que pueda, quiere obtener todo el dinero que pueda, quiere recibir todos los favores que más pueda. Vive, pues, completamente para sí mismo. Ahora, esto tiene que ver con la forma de ser del hombre en el presente. Cuando usted y yo nos acercamos a Cristo y confiamos en Él como nuestro Salvador, recibimos una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza ahora puede responder al Espíritu Santo de Dios. Hemos sido renovados en la parte espiritual de nuestra vida, y ahora podemos responder al Espíritu de Dios. Pero aún tenemos esa vieja naturaleza en nosotros. Aún somos carnales, aún estamos en la carne. O podemos decir que vivimos en la carne. El apóstol Pablo tiene mucho que decir en cuanto a esto en su epístola a los Romanos capítulo 8 versículo 5. Dice él, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne, es decir, el hombre natural, el apóstata, estos piensan en las cosas de la carne. Eso es lo que les interesa. Pero aquellos que son del Espíritu buscan las cosas del Espíritu, buscan agradar a Dios. Luego en el versículo 6 de ese mismo capítulo 8 de la epístola a los Romanos, Pablo dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así es que, si un creyente piensa en las cosas de la carne, se encuentra en una separación total de Dios. No tiene ninguna comunión. Pero el pensar en las cosas espirituales, el ocuparse en el Espíritu, es vida y es paz. Puede vivir realmente. Él vive en el Espíritu y tiende a agradar a Dios. O lo podemos expresar de esta manera. El Espíritu, en lugar de dirigirse hacia abajo y buscar las cosas de la carne, lo que la carne quiere hacer, el Espíritu hace lo que Dios quiere hacer. En el versículo 7 de ese mismo capítulo 8 de su epístola a los Romanos, el apóstol Pablo dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Usted y yo, amigo oyente, tenemos esa clase de naturaleza. Pero si tenemos una nueva naturaleza, esa naturaleza puede responder a Dios. Pero el apóstol Pablo nos dice en el versículo 8 de ese mismo capítulo 8 de su epístola a los Romanos, que los que tienen esa naturaleza, o sea, los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Usted, amigo oyente, no puede agradar a Dios en la carne, en esas cosas que caracterizan la carne. Eso sucede únicamente cuando usted y yo nos entregamos a Dios y llegamos hasta el punto donde Él puede usarnos. Veamos ahora lo que dicen estos versículos 17 al 19 de la epístola de Judas. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Aquí se nos aclara que estas personas son egocéntricas, que no tienen al Espíritu. Es una explicación realmente maravillosa. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Que las incontables misericordias del Señor se hagan patentes en su vida, es nuestra ferviente oración.